Muy buenos compañeros. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de el trading hacia la consistencia y vamos a seguir donde justamente lo hemos dejado en el último vídeo. Es decir, habíamos hablado de hacer un script, de hacer un previo backtest, es decir, un pre-BT, que es lo habitualmente conocido, y teníamos flechas de las entradas con relación a unos parámetros que nosotros ya le habíamos puesto. Una cosa, cuando tengamos esto hecho, lo que tenemos es que comprobarlo, comprobar que efectivamente cumple los parámetros que le hemos puesto. Es decir, el gráfico que tenemos aquí es, bueno, ahora lo vemos, es limpio, no tiene absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprobar. Ahora mismo yo a ver, ¿qué es lo que podríamos poner para que un moving average lo más viable? Vamos a ver. Es un ejemplo, a modo de ejemplo, que eso no sirve para nada. Por ejemplo, imaginemos que las flechas cortas deberían estar todas por encima de esta media. Si no están por encima de esta media, no se cumpliría. Y vemos que tenemos esta y que tenemos esta. Por lo tanto, aquí podríamos ver perfectamente que no se cumple. ¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente tenemos que poner la plantilla, los indicadores y todo eso antes de poner el script. Una vez que el script vemos su resultado, vemos si lo cumple, porque ya lo tenemos encima de la plantilla. Si no lo cumple, entonces algo está mal. Tenemos que retocar el script hasta que cumple los parámetros que le hemos puesto. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto hecho, pues lo que tenemos que hacer es hacer backtesting con relación, backtesting, perdón, poner el script en un mercado y otro, timing diferentes de uno y otro, e ir comprobando una y otra vez hasta ver si realmente nos interesa o no, ¿vale? Volvemos entonces a las entradas que ya tenemos en el gráfico. Hemos comprobado que todo está bien con nuestra plantilla, indicadores y todo lo demás, ¿vale? Aunque esto visualmente puede ser muy interesante, no sirve de mucho tampoco. Hay que hacer muchas más cosas. Una de las cosas que es, oye, pues yo tengo esta entrada con flechas cortas con ese color que determina una entrada al mercado definido. Pues lo que tenemos que hacer, que sea esta, es configurar en el gráfico y hacer, oye, estas entradas en el gráfico cuántas veces ha cumplido. Entonces, lo primero que vamos a hacer, da igual el timing que estamos, ahí está, se cumple. Lo que hacemos es, todas esas velas las ponemos en el gráfico una a una. La verde, aquí no hay rojas, pero bueno, da igual porque podemos cambiar el timing de nuevo y volver a poner y aparecen las rojas. Es decir, todas estas las ponemos aquí, todas las entradas que hemos definido. Normalmente, si nuestra estrategia, por ejemplo, tiene 2, 3, 4 entradas, pues las ponemos las 2, 3, 4 entradas. Y aquí tenemos por las velas, pues directamente todo lo que vamos a hacer es configurar todas las velas que ha aparecido en el gráfico. Y voy a hacer de forma que se pueda ver. Ahí está. Es decir, ahora mismo en el gráfico, y hago un hincapié en alguna cosa, que el script se ejecuta una vez y te da el resultado de todas las velas que hay en el gráfico. Es decir, mucho va a depender del historial que tengamos. Ojo, y lo quiero que os quede claro. Si tengamos, por ejemplo, en M30 y en el SP historial de 2 años, nos va a dar el resultado del historial de 2 años. Si tenemos de 10 años, de 10 años. Cuanto más historial tengamos, más veces se va a cumplir las entradas. Más entradas tendremos. Eso lo quiero recalcar porque no es lo mismo. Por ejemplo, esta plataforma es muy nueva. No le he descargado ni siquiera historiales para nada, porque precisamente lo he hecho para mostrar el script con resultados muy pequeños, pero si lo pongo en una cuenta real, este script, con una historia mucho mayor, pues aquí en vez de ser 34 puede ser cientos o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, una vez esto aclarado, nos va a marcar las veces que hubo esta flecha en todo el gráfico. Si lo ponemos en M5, nos va a aparecer las flechas todas las veces, 21, 63,
¿Y por qué no veo las flechas aquí? Aquí están, vale. En M5 y todo hacia atrás. En D1, pues obviamente también todas las flechas, todas las entradas que tendremos con relación a esto. Veis que va aumentando cuanto más historial tengamos, o si nuestras entradas es muy de intradía, de estas de entrar y salir, pues tendremos un sinfín aquí que aparecería, ¿vale? Es decir, ya vamos perfilando, sí, efectivamente vemos que cumple dentro del gráfico que lo cumple, vemos que efectivamente está muy bien, vemos ahora, oye, tenemos 29 entradas de estas, 49 entradas de estas, ahora lo que tenemos que ver es la utilidad del script. Es decir, de las 29 entradas, sí que veo que cumple, pero de las 29 veces que ha entrado al mercado, ¿cuántas veces ha sido positivo y cuántas veces ha sido negativo? Como es muy relativo de las veces que ha sido positivo y negativo, porque el script lo que buscamos es una idea de la entrada, o sea, un resultado. Lo más fácil o lo más interesante es decir, de todas las entradas, el resultado final. Si ha salido 29 veces, bueno, pues entonces las 29 veces, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Positivo o negativo? Y a partir de ahí es donde yo tomo mis decisiones. Entonces, vamos... Ahí está. 29 entradas, 89.000 pips de beneficio. 49 entradas, 31.000 pips de negativo. Lo que me marca el script ahora mismo es decir, oye, de todas las entradas, al final ha sido positivo porque tengo aquí pips positivo. Aquí tengo pips negativo. Es decir, lo que estoy viendo que me olvido de esta entrada. ¿Por qué? Porque, macho, da igual cómo te lo pongas, es negativo. Es decir, yo puedo hacer scrolling en el mapa, me tiene que dar una cosa muy parecida, obviamente, y eso recalco. El script no es un asesor experto. ¿De acuerdo? El script simplemente nos basa en lo que hay en el gráfico. Obviamente es verdad que lo he ajustado bastante la entrada con el TP y el stop loss y todo eso. Es decir, se ajusta bastante, pero hay muchas cosas que tener en consideración a la hora de hacer un EA que en el script no lo tengo en consideración. ¿Por qué? Porque lo que quiero yo esta vez precisamente es esto. Oye, pues esta entrada ni me molesto. Pero ni me moleste, pues que ni lo miro ya. Y de uno, estas entradas, me olvido de ellas de entrada. Ahora sí que voy a hacer hincapié en las otras, pues sí, porque son muchos pips a favor y hay que ver realmente, oye, que esto puede ser interesante, ¿vale? Pero también eso no los va a decir, y como lo hemos visto, mira, en M5 lo negativo, 60 por... después, el volumen de pips a favor, si realmente merece la pena, hay que tomarlo con pips. Por ejemplo, hay 13.000 pips por 63 centavos, no sirve para nada, o sea, ni lo miraríamos. Eso después en el próximo vídeo lo tendremos que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, son todas positivas. De hecho, aquí solamente hay una y ha sido positiva. Bueno, pues hay que tomarlo con pinzas también, porque solo una entrada no quiere decir mucho. 60 entradas, como tenemos aquí, 61 por 40.000 pips. Bueno, quiere decir que que hubo negativas. Desde luego que hubo unas cuantas negativas, pero que al fin y al cabo ha sido muy positivo. Pues en ese punto es cuando yo digo, oye, pues sí que me merece la pena intentar hacer un EA con esto. ¿Por qué? Porque yo veo que aquí ya solamente en M15 ya me merece la pena. Pero si veo que le pongo en M30 y hay algunos positivos, a ver, hay que mirar más. Aquí ya, eso quiere decir que esta entrada me olvido de ella ya. Esta entrada, porque ya tanto negativo, me olvido, sigue insistiendo. Estamos hablando de las mismas entradas en timing diferente, ¿eh? Nada más. Eso nos está diciendo que en estos timing me olvido de ellos. Estas entradas me olvido de ellos. Ahora sí, estas las tengo que estudiar muy bien porque ya de entrada ya es muy positivo. ¿Qué pasa? Si las largas
son muy positivos y las cortas son muy negativas, eso puede decir que a lo mejor está en tendencial y que mientras que no cambia la tendencia, ese resultado es positivo o de forma exageradamente positiva. A lo mejor una vez que deja esa tendencia, pues podríamos encontrarnos con otros resultados. Y estos ser mucho mejores, pero eso no ser tan buenos. Lo que sí que me dice el script, oye, esto hay que intentar hacerlo. Hay que intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo unas cuantas entradas que los resultados son muy buenos y hay que estudiarlo y analizarlo más a fondo. Y lo podemos hacer en cualquier otro mercado. Vamos a ver, hemos visto el índice del DAX anteriormente y vamos a ponerlo simplemente para que podamos ver un poquito esto, el 4. Por ejemplo, en el DAX tenemos todas las entradas, unas cuantas en negativo, sigue siendo los positivos tal. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 115 entradas, solo 7000. Uy, esto es malísimo. ¿Por qué? Porque quiere decir que tantas entradas y el resultado positivo es tan poco que hubo tanto, casi tanto negativo como positivo. Esta 29 entrada, 11.000. Esta sí que dice que esta entrada en concreto ha sido mucho más interesante que esta incluso, porque es mucho más del doble de entradas y es algo más del doble también, pero esta ya de entrada es mucho más interesante que esta. Incluso esta, con relación a esta, también el resultado es mucho superior. Pero como esto lo podemos hacer en cualquier otro mercado. Eso después, una vez que vemos, yo voy a coger otra cosa que no sea índice porque podría darnos a confusión. Vamos a ver. Uno que está en rango, que sería el euro. Mira, el euro que está en rango. Esto sería una cosa para poder hacer ver algún resultado. Lo vamos a poner en H1, por ejemplo, y el 4. Por ejemplo, ¿veis? El euro está en rango, en H1 estamos y hay muy pocas entradas. Esta hubo muchísimas entradas y está algo negativo, quiere decir que la cosa no pinta muy allá. Y estas dos sí que han mostrado cierto positivo, pero también hay que tomarlo con pinzas, ¿eh? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Por ejemplo, que aquí, por ejemplo, no hubo ningún tipo de entrada. Esta es negativo de bastante, porque 40 entradas y bastante negativo, y sin embargo esta con mucha menos entrada tiene el mismo resultado positivo. Resumen, que eso nos sirve para decir, oye, ¿la estrategia merece la pena? Sí, no. Si es sí, podemos plantearnos el DEA. Si es así, resultado 50-50, ni me molesto en hacer el DEA. Tengo que buscar cosas más a fondo, pero como yo veo que en algunos mercados me podría dar buenos resultados, entonces sí. Lo que vamos a hacer en el próximo vídeo es ver las 5 entradas que hemos mencionado inicialmente de la primera y ver resultados y qué se puede hacer con esos resultados. ¿De acuerdo? Que eso es lo importante. Nos va a decir dos cosas, que eso lo consideraremos en el próximo vídeo porque es para tomar ciertas medidas serias para poder hacer un backtest real y ver resultados reales, que eso es aproximado, ¿de acuerdo? Hasta aquí el vídeo y espero que os sea útil a algunos, que os pueda animar a hacer cosas muy similares con vuestra propia estrategia, porque ya, como comenté en el vídeo anterior, eso no necesita tener estudiado una estrategia muy compleja ni nada. Simplemente en lo que ya estamos haciendo nos ayudará a decir, oye, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Así que veremos en el próximo vídeo qué podríamos hacer con este script y con más datos. Un cordial saludo, compañeros.